Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos una vez más estudiando el libro de Hebreos en la Biblia, verso por verso, y ahora me encuentro en vacaciones con mi familia en Vallarta. Mis cuñados viven aquí, entonces decidimos pasar un tiempo, una semana de hecho, con ellos y pues estar en comunión y visitarles y amarles y también dejarnos consentir. Pues nos quedamos en nuestro estudio de verso por verso en Hebreos, y de forma sencilla me gustaría que abriéramos en Hebreos capítulo 9. Estamos ya finalizando el libro y cada vez que nos acercamos más a la raíz y a la médula de esta carta, nos damos cuenta que es un libro importante de estudiar, es un libro básico para el cristiano, porque nos cuenta mucho de las raíces judías, pero cuál es el resultado eterno que Dios quería tratar con esta nación, con esta cultura. Y por eso inicia el autor diciendo: ahora bien, aún el primer santuario, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, el primer pacto, porque había un tabernáculo, o sea, una casa de campaña en donde en medio se reunía el sacerdote y se reunía con Dios e intercedía por el pueblo e intercedía con Dios. Y entonces ese tabernáculo preparado en la parte anterior, o sea, hasta adelante, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, es el lugar santo donde podía estar el sacerdote, entrar, salir, sin ninguna preocupación. Era un lugar mucho más sencillo para donde estar. Sin embargo, hay un segundo lugar que se llama lugar santísimo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Puedes ver más de esto en Éxodo y en Levítico, donde habla cómo estaba ordenado, las dimensiones, el tamaño de la mesa, el propósito del pan de consagración y todo lo demás. Ahí está descrito en Éxodo y en Números y en Levítico. El cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, ese alimento que no se encuentra ni en Vallarta. Es un alimento único y que venía solamente de Dios, alimentando durante 40 años a un pueblo de 600,000 personas que salieron de Egipto. El maná, muy importante, pero también contenía la vara de Aarón. En Éxodo narra que Dios le pide a Moisés que traiga las 12 tribus, 12 varas, y iban a retoñar, y una de esas varas retoñó la de Aarón, pero Dios le dice a Moisés: dame esa vara y métela aquí para recuerdo de los rebeldes. Pues dice, y las tablas del pacto, obviamente las tablas de la revelación de la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés a su vez le dio al pueblo. Y sobre ella estaban los querubines que veían con 4 alas, una hacia sus pies, una hacia el lugar santísimo, y uno se cubría en la cara. Y entonces tenían 3 pares de alas estos querubines, y dice: de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, dice el autor de Hebreos. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes
entran continuamente al primer tabernáculo. Está hablando que actualmente, el día de hoy, siguen entrando. Aunque ya se hizo un templo, sigue siendo en esencia lo mismo el tabernáculo. No cambia nada, solamente cambiaba el lugar de donde se reunían los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, de los sacerdotes. Pero en esencia, esto que está hablando el autor no ha cambiado. Son las mismas dimensiones, el mismo lugar, las mismas cosas que cuando estaban en una casa de campaña. Dice: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. O sea, el primer tabernáculo se le llama a la primera casa de campaña donde vivían los de Egipto, los que salieron de Egipto en Éxodo, y también se le llama el primer tabernáculo al último templo de Herodes. O sea, todo eso es lo mismo. Pero dice: hasta que se destruya, el Espíritu Santo va a dar la obra en el corazón del hombre. Dice: aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En Gálatas también lo comenta el autor Pablo, diciendo: es que todo es bueno en una esencia para la carne, todas las obras que la carne puede hacer, se siente bien, se siente cómoda, pero no tienen eficacia contra el pecado. Solamente te hacen sentir mejor que otros, y eso está bien. Pero cuando estás delante de Dios, te hace falta mucho. La esencia es: el primer tabernáculo tenía que cambiar, la ley tenía que ser cambiada por la gracia, y no porque sea mala, simplemente porque no la podemos cumplir como pecadores. Dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, este pero es hermoso porque cambia todo lo que ya dije. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Lo que Dios les decía es: todos van a ofrecer lo que está en su corazón, pero espera, van a ofrecer lo que yo les diga. Es decir, ellos van a encontrar en su casa, van a decir: yo consigo esto, yo doy esto, yo proveo esto, pero conforme la lista. Es como cuando das un regalo en una mesa de regalos de Liverpool. Se casa tu mejor amigo, tu amiga, y resulta que ya se pusieron con la pistolita a apuntar a todos los departamentos que más les gustan, cosas carísimas. Entonces lo mejor y lo que se ve bien es: pues, cómprale algo que ellos escogieron. No compres algo que ellos no necesitan o que no les gusta. Lo mismo Dios hace una lista y solamente tienen que buscar y decir: aquí está, armamos todo conforme lo que tú querías, pero también lo hacemos con toda nuestra buena voluntad, con nuestro corazón. Eso está hecho por manos humanas, pero este tabernáculo está hecho por manos divinas. Tenía una arañita. Dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre,
Él no entró, ya lo dije muchas veces, Jesús no entró como el sacerdote perfecto que sustituía y tomaba un cordero y lo sacrificaba. No, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él mismo entró al lugar santísimo con su propia sangre para ofrecerse de una vez y para siempre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, o sea, de animales, y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Dice, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Jesucristo? En los atrios del templo venía la gente de muchas naciones, de muchos lugares, a adorar a Dios. Y entonces los sacerdotes, los levitas, estaban desde afuera con las cenizas de la becerra roja, rociando por algún pecado de ignorancia, por si las dudas. Y eso es como lo purificaban. Eso está bien, y eso hacía un acto de purificación. Lo aceptabas, lo creías y estaba bien. Pues ahora lo mismo, no está sobre ti la sangre de Cristo, pero sí está sobre ti si crees en Él. Dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. O sea, hay que esperar a que muera el que escribió el testamento para que se haga efecto a sus herederos. Pues aquí Jesús en la cruz escribió su testamento. Incluso un día antes dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo se las da. Él nos prometió grandes cosas, grandes promesas. Y ese fue su testamento. Y Él mismo dio su vida para que ese testamento fuese hecho realidad. Pero Él resucitó como evidencia de que es Dios eterno y para siempre. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. El primer pacto fue hecho con sangre. De hecho, como dato histórico, la primera muerte fue ocasionada por Dios. Dios mató por primera vez a un animal, vistiendo a Adán y a Eva y a su familia cuando fueron expulsados de Edén. Él mismo tomó el cordero, Él mismo lo sacrificó, Él mismo tendió las pieles y Él mismo los vistió, después de que ellos se habían vestido de hojas de higuera. La sangre es muy importante para Dios. Y no estamos hablando de cuestiones de comida, sino cuestiones de vida eterna. Dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo, la casa de campaña, como todos los utensilios del ministerio.
Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo entró en un lugar santo hecho por manos. No entró en un lugar santo hecho por manos. Una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir al pecado por el sacrificio de sí mismo. La sangre de Cristo cubre desde Adán hasta donde estás tú el día de hoy, y desde donde estás tú hasta la última persona que habitará en esta tierra. La sangre de Cristo cubre todo pecado. No importa cuál, no importa cuándo, no importa quién. La sangre de Cristo lo cubre. Dice 27. Y así como está decretado de los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. O sea, de los que le aman, de los que aman su regreso. Eso es todo. La Biblia habla de que Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y esa vez no es la segunda venida. Literalmente, no es la segunda venida, porque no vendrá hasta esta tierra, no plantará sus pies en esta tierra, sino que nosotros lo veremos en el cielo, allá arriba, seguramente en el universo, seguramente en el espacio, no sé, en las nubes lo veremos a Él. Pero la segunda vez que Él venga, Él vendrá con nosotros a esta tierra. Y llegaremos a defender a Israel, a su nación. Y entonces Armagedón será realidad. Después de 7 años de bodas con el Cordero, estará 7 años este mundo sufriendo, tratando de vivir sin Dios, tratando de señalar a Dios y echándole culpa de todo lo malo que sucede. Este mundo está lleno de maldad. Este corazón está lleno de maldad. Y solamente por gracia y solamente por su sangre es que podemos tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Sentarnos cómodamente en su presencia. No importa en qué lugar estés hoy, no importa en qué playa estés hoy. Dios quiere tener un encuentro contigo, quiere decirte que nada te va a satisfacer, solamente su perdón, solamente su amor. Dios te bendiga. Nos vemos en el capítulo 10 de Hebreos en Cuernavaca. Y yo quería hacer este video solamente para recordarles que Dios está conmigo en todos lados. Yo estoy con Él en todos lados. Que Dios te bendiga. Y
Saludos desde Puerto Vallarta. Amén. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande